Buenas tardes, mi nombre es Ivania Colindres y hoy les voy a exponer sobre las crisis institucionales. Vamos a empezar con una definición básica para saber y para entender qué se entiende por crisis. El sentido común le asocia a aquellas situaciones imprevistas que se interrumpen en un escenario y pueden alterar el curso de los acontecimientos significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas problemáticas, claro, vienen rápido, vienen sin aviso. De alguna u otra manera, en esto de las instituciones, las empresas y las organizaciones están exentas a atravesar una situación de crisis. No están exentas, siempre tienen situaciones de crisis. En una empresa de publicidad, pues puede pasar el mal manejo también en alguna situación de llevar una campaña publicitaria. Por un lado, se puede colaborar con salir de airosos o lo contrario, se puede empeorar y agudizar el problema. Más que todo, vamos a pretender de contextualizar la definición de crisis y lo que lleva. Claro, la crisis invade, eso es de plano que es muy cierto, va a obstaculizar la toma de decisiones conscientes. Hay que analizar, más que todo, tener el pensamiento frío. Hay que hacer estudios que estos puedan llevar a salir de la crisis, que sabemos que para algunos pueden afectar en las posiciones de poder y también en su misma organización o en su misma empresa. ¿Qué puede pasar en un momento de crisis institucional? Esto es meramente básico, como actualmente les estaba diciendo, se puede perder el puesto. Esto se puede ver obligado a renunciar o también el presidente de cargo tiene que declinar de su puesto porque no está capacitado para poder enfrentar una crisis o al momento en que llevó a cabo alguna campaña publicitaria no hizo lo correcto y llevó a una crisis la empresa. También las declaraciones de algunos de los integrantes, que es la situación financiera o información que se filtró, la cual debe analizar sus puntos vulnerables y situaciones potenciales de convertirse en una crisis. ¿Se puede revertir? Sí se puede revertir, pero al momento en que ya sea tarde, tiene más que todo que llevarse la calma y tratar con estudios profesionales para poder sacar arriba la empresa. Un ejemplo muy básico y lo que está sucediendo actualmente es pues el coronavirus que vino a afectar mundialmente y pues las empresas tuvieron que cerrar algunas y otras pues tuvieron ese ingenio de estar en las redes sociales, subir a las redes sociales y realmente les ha funcionado porque bien, como decimos, somos una generación que está totalmente conectada, entonces les ha funcionado subirse a estas plataformas que realmente pues es una de las opciones para poder salir de una crisis. Las características de la crisis es inesperada y también corta. Tenemos que saber la reacción que tenemos que tener. Es imprescindible, de relevancia para nuestros stakeholders, que bueno, son las partes interesadas, aquellos grupos de personas que influyen en nuestra empresa, por ejemplo, los empleados, los proveedores, los accionistas, incluso hasta el gobierno. Se puede considerar que, bueno, son unos stakeholders de las empresas. Tiene la potencial causante de pánico, como les decía anteriormente, hay que saber actuar al momento de estar en una crisis institucional, organizacional y empresarial. Más que todo, esto es noticia y no se dispone de información completa y veraz. En sí no se sabe cuando va empezando la crisis qué es lo que está pasando. Entonces por ello se debe hacer un estudio para saber qué es lo que sucedió, más que todo, una investigación y por qué están en un momento de crisis. Mi compañero les va a hablar más sobre la tipología de la crisis en una empresa. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Cuando se desencadena una crisis, esta trae efectos negativos de inmediato. Se crea a lo interno y a lo externo de la empresa una desconfianza que viene a crear mucha incertidumbre entre los clientes y mucho más en la parte interna, ya que esto conlleva culpabilidad de la parte direccional de la empresa. Seguido de esto, se viene confusión, incertidumbre de los clientes, pérdida de contratos, cancelación de pedidos y cambios muy significativos en la parte económica estructural de la empresa. Esto hace que los empleados y los directores entren en pánico, ya que es muy difícil resolver estos problemas
de una manera rápida. También la empresa entra en un proceso en el que se encuentra atrapada mediáticamente y esto viene a crear una conmoción y más incertidumbre a lo interno de la empresa. También los entes gubernamentales se encargan de fiscalizar de oficio si hay irregularidades en la empresa y esto también crea mucha desconfianza en la misma. También la empresa se encuentra en una posición de negatividad con la sociedad, ya que ésta se encarga de hacer críticas y opiniones negativas. Pero un paso a seguir para tratar de recuperar la confianza de la empresa es una conferencia de prensa. En esta es muy importante redactar bien el comunicado. Este se entrega al final de la conferencia. La importancia de él es que el boletín, la redacción, va a depender mucho de la noticia que se va a publicar al final en los medios y en los canales. El objetivo de este es que sea la opinión de la empresa la que se lleve a cabo y no la de los periodistas, y así poder llegar de una mejor manera hacia los clientes. Y por último, hacer la aclaración de que guardar silencio también es hablar y es muy negativo guardar silencio en momentos de crisis, ya que se fortalecen las opiniones, se fortalecen los rumores de los clientes y esto es muy, muy negativo para la empresa. Si se reacciona tarde, el costo de revertir los daños será muy, muy elevado. Mi nombre es Lixi Velázquez y continuando con el tema, hoy les voy a hablar sobre la tipología de crisis. Sabemos que toda empresa en un determinado momento pasa por una crisis y las relaciones públicas es la mejor manera para poder enfrentarla. Hoy les voy a dar 5 maneras sencillas de cómo enfrentar que nuestra empresa está pasando por una crisis. En primera instancia tenemos que reconocer que hay un daño. Es fundamental reconocer que nuestra empresa está siendo dañada. Si lo reconocemos, podemos llegar a la raíz de lo que pudo ocasionar esta crisis. Como segundo punto tenemos contratar a una agencia de relaciones públicas, pero sobre todo antes de contratarla debemos de asegurarnos que es una fuente confiable y saber que esta agencia ya ha manejado temas de crisis para que así nuestra empresa pueda tener un éxito y pueda salir de la crisis que esté pasando. Como tercer punto tenemos asumir la responsabilidad. Es necesario darnos cuenta de la responsabilidad y el grado que tiene una crisis. Muchos empresarios lo único que hacen es buscar culpables y evaden el tema. Es necesario darnos cuenta de qué tan grave puede llegar a ocasionar una crisis. Muchas veces una crisis puede llevar a la quiebra a la empresa. Entonces, como empresario o como relacionadores públicos, debemos de asumir la responsabilidad. Como cuarto punto tenemos proteger nuestra reputación. Hay una frase que dice: cuesta 20 años crear una buena reputación, pero en tan solo 5 minutos la podemos arruinar. Es necesario tener una buena reputación, tanto personal como empresarial. En todo momento debemos de mantener la calma y no perder los escrúpulos y sobre todo quedar bien ante nuestra empresa, hacer ver bien a nuestra empresa, apañar que está pasando por una crisis. Como quinto punto tenemos mantener nuestra imagen. Estos dos puntos van agarrados de la mano, tener una buena reputación y mantener nuestra imagen. Es necesario que como persona hagamos ver que somos responsables, que somos honestos, que somos líderes y que podemos sobrellevar la crisis y sobre todo sacar a la empresa de estas crisis. Hay varios tipos de crisis, pero las más comunes son las traumáticas y las crónicas. Las crónicas suelen ser aquellas que se dan externas a la empresa, que son sociales, ya sea por asociados o por otras organizaciones que quieren dañar a nuestra empresa. Entonces, de esto surge una crisis crónica. Ahora las traumáticas suelen ser aquellas que se dan dentro de la empresa, internos, problemas internos de la empresa. Estas suelen ser las más comunes que se dan
en las empresas. ¿Cuál es el papel fundamental del relacionador público? El relacionador público da las herramientas para que la empresa pueda salir de la crisis, para que la empresa saque a flote. Entonces, por eso es necesario que en toda empresa haya un relacionador público para que tenga éxito y sobre todo que evite caer en las crisis. Mis demás compañeros les van a seguir hablando de este importante tema. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Mónica Varela y yo les voy a hablar un poco acerca del plan de contingencias de las relaciones públicas. Y bueno, los planes de relaciones públicas cuentan con el objetivo principal de ayudar a una empresa, ya sea a difundir su mensaje, a llegar a más clientes y generar mayores ventas. Los planes exitosos van mucho más allá de simplemente obtener la cobertura en los medios de comunicación. Realizar un plan de relaciones públicas no es tarea difícil, pero tampoco es sencillo. Ellos requieren de una planificación estratégica, además de un pensamiento creativo, un presupuesto, también la capacidad de abordar eventos imprevistos. Las relaciones públicas son un campo con una reputación para la diversión y emoción, pero también requiere una disciplina y un espíritu en acciones para tener éxito. Ahora, el plan de relaciones públicas para las pequeñas empresas, cuando los propietarios de pequeñas empresas crean un plan de negocios que a menudo incluyen la publicidad, pero se olvidan de las relaciones públicas, que son uno de los métodos más rentables para las pequeñas empresas poder crear noticias. Creo que la razón es muy simple. Nos encontramos con que la publicidad es más familiar, pero muchos emprendedores no son conscientes del papel tan importante que juegan en las noticias que leen. En la mayoría de los casos, las relaciones públicas son mucho menos costosas que la publicidad como tal y pueden ser muy valiosas para una pequeña empresa. Y dependiendo de la fuerza que está dispuesta a trabajar, incluso puede ser gratis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela y estaré dando la continuación sobre este tema del plan de contingencias en las relaciones públicas. Bueno, si eres una pequeña empresa que has de sopesar los beneficios de la publicidad frente a las relaciones públicas como una piedra angular en tu estrategia de crecimiento para tu empresa, se tienen que establecer metas y objetivos en tu plan de relaciones públicas con demasiada frecuencia. También el objetivo principal en un negocio es incrementar las ventas y las ganancias. Este objetivo debe ser un foco principal en el plan de relaciones públicas. Bueno, también dentro de los objetivos es identificar al público objetivo, que esto no solo incluye a los medios de comunicación que pueden ayudar a informar al público acerca de tu negocio, sino que se tienen que incluir también a las partes interesadas, como son los clientes actuales, clientes potenciales, proveedores, miembros de la comunidad y los empleados. Bueno, también se tienen que organizar en base de datos que incluyan la información de cada contacto. También se puede que a veces se tenga que llegar a ellos varias veces a lo largo de la campaña para lo que son las invitaciones, recordatorios y los agradecimientos, y por no hablar de futuros eventos. Bueno, asimismo, se tiene que desarrollar las estrategias y las tácticas del plan de relaciones públicas, aunque se entiende que estas dos son muy diferentes. Por ejemplo, tu estrategia podría ser la promoción de la inauguración de un nuevo edificio para tu empresa, y también las tácticas que podrías emplear podrían incluir una organización de acto de inauguración, invitar a los medios de comunicación locales ofreciendo una networking para los posibles clientes y arrendatarios de negocios cercanos con una barbacoa.
Bueno, pues y a su vez también se tiene que hacer el lanzamiento de una campaña de correo electrónico. Esto pues para llegarle a la comunidad también hay que redactar los mensajes claves para el plan de relaciones públicas y hay que asegurarse de que estos también sean coherentes, pero que no necesariamente sean idénticos entre tus diversos públicos. Por ejemplo, también es posible decir a los clientes potenciales de que tu nuevo edificio permitirá servir a más clientes y durante más horas. También se puede enviar el mismo mensaje, pero a la comunidad en general diciéndoles que serás capaz de contratar a más empleados para mejorar la economía local. Eso fue toda mi exposición y los dejo con el siguiente compañero. Muy buenas, mi nombre es Mario Díaz. Yo le vengo a hablar sobre lo que son presupuestos para planes de relaciones públicas, siempre siguiendo con el tema de la contingencia para relaciones públicas. Elaborar un presupuesto de relaciones públicas es importante para no tener ningún imprevisto a futuro y de manera monetaria, ya que para que nuestro plan pueda ser exitoso, siempre es bueno contar con un presupuesto extra. Nunca podemos pensar que saldrá exacto el presupuesto, ya que pueden salir imprevistos en medio del plan y es mejor estar preparados para cualquier eventualidad. Es decir, en un plan de relaciones públicas, hablando del presupuesto, siempre se tiene que tener aparte un 10%. Esto es una regla que se tiene que seguir, ya que siempre de repente pueden aparecer imprevistos o gastos extra. Entonces siempre es bueno apartar un 10% extra para cubrir cualquier eventualidad. En un plan de relaciones públicas tenemos que desarrollar una lista de tareas y un calendario bien detallado. Para que nuestro plan se lleve con éxito, dependerá de nuestra capacidad y de que los plazos se cumplan. Esto sirve ya que las relaciones públicas son dinámicas y fluidas. Hay que estar dispuesto a cambiar el plan según lo que vaya sucediendo. En las relaciones públicas siempre es bueno generar lo que es una planificación. En este caso sería una planificación de crisis. Siempre es bueno tener un plan B en caso de que el plan A no funcione. Por ejemplo, si realizamos un evento al aire libre, analizamos todos los factores de riesgo que existen, como la lluvia. Por ende, al llover, tenemos que tener un plan B, ya que nuestro plan A, como lo teníamos previsto, por decir, realizamos un evento al aire libre, nosotros contamos solo con el plan A. En caso de lluvia ya no se podría realizar. Entonces siempre es bueno tener un plan B. Siempre es bueno hacer una planificación de crisis en lo que son las relaciones públicas. Esto ha sido todo. Mi nombre es Denilson Almendares y les voy a hablar sobre los elementos y las estrategias que utilizan las empresas ante las situaciones de crisis. Sabemos que las crisis no son iguales para todas las empresas y no todas las empresas la ven desde el mismo punto. Por eso cada empresa toma una estrategia o crea una nueva para afrontar la crisis a su conveniencia. Por eso no podemos hablar de estrategias específicas para afrontar crisis, sino elementos que contienen estas estrategias para que puedan funcionar. Los elementos que deben contener estas estrategias son 4 y comenzamos con la reactividad. La reactividad tiene diferentes significados en diferentes áreas, pero en esta área significa comunicarse cuando existe un requerimiento concreto por parte de los públicos, o sea, cuando la empresa necesita que el público se contacte con ellos. Esto puede ser por redes sociales, por páginas web, por anuncios, por llamadas, etcétera, etcétera. Ese es el primer elemento que debe contener un plan de contingencia. Como elemento número 2 tenemos la proactividad, que la proactividad, si lo explicamos vulgarmente, sería ir un paso adelante de nuestro público y ante la crisis, que sería más que todo que luego de realizar el punto número 1 de comunicarse con su público, sería tener la información de la crisis para ofrecerla antes de que ese público la pida. Esta información la tenemos que poner a disposición del público, ya sea en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestros call centers, absolutamente en todas las áreas donde el público puede llegar a nuestra empresa.
Como punto número 3 tenemos la accesibilidad. Diciéndolo vulgarmente sería estar abierto a todo lo que pida nuestro público. Este es un punto muy importante porque aquí se aplica la política de transparencia de la empresa, ya que ponemos a disposición toda la información posible al público. Este es uno de los puntos más importantes, ya que se atiende a las exigencias que tiene el público de una manera inmediata para que ellos estén satisfechos con nuestro servicio y con la empresa y mantener esa imagen que hemos tenido fuera de la crisis que se está presentando. Como último punto tenemos la consistencia, que aquí únicamente se difunde la declaración oficial de la empresa ante la crisis y ante cómo va evolucionando. Para ello se requiere utilizar redes sociales, televisión y radio para poder llegar absolutamente a todo el público. En estos tiempos las redes sociales son el medio de comunicación más rápido y podría decirse accesible para todas las personas. Es por ello que las empresas las están utilizando de manera más frecuente y de una manera más productiva para ellos. Esto es todo por mi parte.